Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Charri Ortiz, soy neurólogo pediatra y en el momento trabajo como asesor del Centro de Investigaciones Caucaseco para esta actividad académica, este simposio de errores innatos que se realizará en Cali próximo diciembre 1. Ante todo, quiero disculparme por no haber podido estar presente de manera personal, pero desafortunadamente problemas de tipo logístico lo impidieron. Así que mis disculpas personales de antemano, pero de todas maneras quiero enfatizar en la presentación, estará mi correo electrónico, dirección, para que cualquier pregunta adicional o comentario por favor me lo envíen y con mucho gusto les será contestado. Segundo, un agradecimiento muy especial a los organizadores de este evento, en particular al doctor Sócrates Herrera y la doctora Miriam Arevalo, así como a nuestra secretaria de Salud Departamental, la doctora Cristina Lesmes, con quien he tenido bastante interacción y de quien estoy muy agradecido debido a su interés en apoyar este aspecto del manejo médico de pacientes en nuestra comarca Vallecaucana. Como les comentaba, yo soy neurólogo pediatra, pero he tenido experiencia alrededor de unos 12 años con envío de muestras que tienen que ver con relativamente algo similar al proceso de tamizaje metabólico, sobre todo el relacionado con el perfil de las acilcarnitinas, que será uno de los temas a más tratar en este simposio. Mucha de la información que va a estar aquí presente probablemente va a estar más discutida en detalle por otros conferencistas. Yo les quiero comentar lo más brevemente posible unos cuantos tópicos de interés que me considero muy importante que nos ha sucedido durante esa experiencia respecto a qué hacer con los resultados, la cantidad de situaciones que pueden ocurrir totalmente inesperadas en algunos casos y otras que tienen implicaciones directas respecto al resultado como tal en el manejo de los pacientes. Ante todo, quiero comenzar entonces con el hecho de enfatizar que el tamizaje y sobre todo el perfil bioquímico que se está discutiendo principalmente, el perfil de acilcarnitinas, como todo tamizaje, son estudios de alta sensibilidad que se pueden aplicar a poblaciones, usualmente sanas, pero que tienen muy baja especificidad, es decir, no tienen la misma capacidad de detectar entre los realmente enfermitos, en este caso recién nacidos, o los pacientes que pueden tener solamente un falso positivo en sus resultados. Esto es muy importante. De hecho, ha sido uno de los factores que más ha delimitado que muchas técnicas se puedan utilizar como tamizaje, porque si presentan muchos falsos positivos, la cantidad de preocupación que generan en padres y de costos asociados no justifica su inversión. Por lo tanto, es preferible en ese caso utilizar técnicas que sean un poco menos sensibles, pero por lo menos que sean más confiables en el respecto a que si el paciente tiene alguna alteración sea detectada por esta prueba. Con el caso específico del perfil de acilcarnitinas, esto parece cumplirse a cabalidad, aunque como ustedes van a ver en la charla, hay unas cuantas condiciones que no son detectadas en esta. Segundo, creo que todos tenemos el interés de ayudar y de aportar algo a la situación de salud de nuestra comarca y en general de todos nuestros pacientes. Pero también soy de los que creo que se le debe atribuir a estos estudios lo que ellos aportan y no tratar de añadirles otro tipo de características que no tienen. Una de esas características es de nuevo la especificidad. Esto es muy importante. Los estudios de tamizaje no se pueden utilizar como medidas de diagnóstico confirmatorio. Solamente se pueden utilizar para muestreo, para detección de posibles casos, pero se requiere unos estudios adicionales mucho más detallados que estoy seguro varios conferencistas discutirán a lo largo de la charla. Por lo tanto, el primer paso importante, que es de crítica importancia, y perdonen la redundancia, es la confirmación de los resultados. Una vez que el paciente presenta, o el recién nacido, una prueba anormal, aún no es suficiente decir que es un niño enfermo. Ni siquiera es suficiente poder decir que tiene la condición como tal. Solo nos está diciendo que la prueba, al ser aplicada bajo los parámetros y estándares requeridos, ha dado resultados anormales, que usualmente quieren decir positivos, en el caso de enfermedades bioquímicas o metabólicas. No tenemos muchos estudios que nos den resultados negativos para detectar bien tamizaje.
Así que una vez el resultado sale positivo, de inmediato esta prueba debe ser reconfirmada. Esta parte es muy importante. Nosotros aquí en Cauca Seco tenemos la ventaja de una institución que nos está respaldando, que es de mucha trayectoria internacional, pero también sería muy bueno que tuviéramos ese mismo tipo de respaldo, ojalá dentro del mismo laboratorio. Esto hace muy importante que la calidad, el control de calidad de estas técnicas sea muy alto, dado que va a haber una confiabilidad de repetibilidad en las pruebas. Una vez que se confirma este resultado del tamizaje, y como tanto que se pueda duplicar ya sea en nuestro laboratorio o en otro diferente que se puede utilizar de referencia, ya empiezan las partes como tal de trabajo en la parte de confirmación del estudio, del diagnóstico, disculpen, de tipo metabólico. Esta parte es difícil. ¿Por qué es difícil? Primero, porque son condiciones muy poco frecuentes, y es de entender que en nuestro país, por ejemplo, hay muy pocas instituciones que tengan un nivel de experiencia tal que puedan manejar el volumen requerido de ese tipo de pacientes para mantener y asegurar unos niveles de calidad, de control de calidad bien altos. Por ejemplo, una prueba sencilla, tal como una deficiencia de una enzima, por decir algo, la enfermedad de la acidemia propiónica, es muy posible que el laboratorio más ocupado de Colombia maneje al año alrededor de 50 o de pronto exageradamente 100 muestras al año para ese tipo de estudios. Esto es muy poco desde el punto de vista estadístico, mientras que hay instituciones fuera de Colombia generalmente, usualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también en Europa y otras partes, estoy seguro, en las cuales se manejan mucho más niveles de estas mismas condiciones, se vuelven niveles expertos debido a que manejan mucho volumen, y eso hace que ese laboratorio sea mucho más confiable. Pero mencioné que era difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros en Colombia todavía no sabemos qué es más común y qué no es tan común. Es decir, nosotros no podríamos tener totalmente listos todos los estudios de replicación de pruebas con confirmaciones bioquímicas, por ejemplo, para la enzima que les acabo de comentar, porque ni siquiera sabemos con seguridad cuál es la prevalencia de esa condición en nuestra población. De hecho, es una de las razones por las cuales se está impulsando tanto este proyecto que se está haciendo con el grupo de Cauca Seco. Y una prueba bioquímica no es tan fácil como aparentemente suena. Las más sencillas de hacer tal vez lo son. ¿En qué consiste la prueba bioquímica usualmente? En un laboratorio, bajo ciertas circunstancias y condiciones, se hace que un substrato sea metabolizado o básicamente, la palabra no es desmenuzado, pero metabolizado en partes y produce cierto tipo de metabolitos. Eso es muy fácil o más o menos fácil de hacer en ciertas condiciones específicas, pero hay otras en las cuales no es así. Por ejemplo, cuando se requiere de cierto tipo de cofactores. Hay ciertas enzimas que requieren un cofactor. El cofactor debe ser una proteína o una sustancia que usualmente no está disponible en el método de laboratorio, sino en las células vivas. Si el laboratorio no tiene adecuada preparación y adecuado control de calidad, eso podría ser un problema, porque van a salir o falsos negativos, diciendo que el paciente no tiene la condición cuando realmente la tiene, o lo contrario, van a salir muchos falsos positivos de acuerdo al tipo utilizado. Hace pocos meses tuvimos esa situación en Colombia con una prueba, no amerita el nombre específico, en el cual el proceso de tamizaje que se aplicaba en células específicas daba una positividad de un 75 a 80%. No es posible que una condición que uno sospecha sea positiva 80% de las veces. Claramente había una dificultad, afortunadamente se solucionó y hoy en día se sabe que muchos de esos resultados fueron falsos positivos. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos confirmar que lo que sale positivo en las pruebas de tamizaje realmente sea positivo, por muchas razones. Por supuesto, lo que queremos es eso para la población, pero también queremos, por ejemplo, detectar que va a haber unos que otros pacientes que nos pueden salir con pequeñas alteraciones, por ejemplo, debido al tiempo en que se tomó la muestra. Esta muestra se va a tomar en las primeras horas de vida. Es muy posible que haya pequeños cambios que después, a las 2 o 3 semanas de vida, ya no van a existir. Y desafortunadamente puede suceder lo contrario también, que sale la prueba negativa debido a que se tomó muy tempranamente y solamente a lo largo del tiempo se va a volver positiva.
Ese es otro factor que hay que tener en cuenta. Estoy seguro, como les digo, que alguien va a tocar ese tema durante la conferencia. Entonces, el punto crucial es confirmar el diagnóstico. Y así suene un poquito sencillo, la verdad es bastante complejo, porque apenas en Colombia estamos empezando a tener este tipo de infraestructura. Otra situación que nos plantea con mucha frecuencia el confirmar o no confirmar tiene que ver con que hay ciertas condiciones que no tienen un marcador como tal que se pueda medir en la parte enzimática. Si ustedes miden, por ejemplo, dentro de las pruebas está el transportador de carnitina. Tiene otras maneras de diagnosticar y una de ellas es este tamizaje. Pero la prueba final definitiva toca hacerla con pruebas moleculares y biológicas en células vivas muy complejas que no tenemos disponible en este momento. En algunos casos, las enfermedades, por ejemplo, del ciclo de la urea, deben ser confirmadas en cierto tipo de célula. La célula tiene que estar viva, no se hace, por ejemplo, en sangre, tiene que hacerse en piel o en pruebas de hepatocitos, lo cual complica mucho el envío de la muestra porque, como les digo, no hay laboratorios especializados. Una de mis experiencias fue con la hiperglicinemia no cetósica, que en algunos casos se detecta con esta condición, con esta tecnología, en la cual la única manera de hacer la prueba bioquímica era en células hepáticas, y enviar hepatocitos a Canadá en esa época les resultó imposible. Ese tipo de dificultades las van a encontrar con este tipo de condiciones, porque son condiciones muy poco frecuentes, por fortuna, y son muy pocos los centros especializados que pueden confirmar ese tipo de diagnóstico. Mi sugerencia de nuevo es empezar a hacer los contactos con instituciones reconocidas, ojalá a nivel mundial, que tengan mucha más experiencia de acuerdo a las condiciones que vayan apareciendo en nuestro estudio de tamizaje. El laboratorio debe ser absolutamente confiable, debe tener un tipo de intercambio y de retroalimentación muy válido para poder llamar en cualquier momento de las 24 horas, cualquier día de la semana, en caso de alguna duda o de resultados positivos. Otra cosa que resulta muy importante en la confirmación de estos estudios es, sobre todo para los investigadores en otros institutos, tal vez en Colombia también, es confirmar que una vez hay una verdadera correlación, es decir, si al cabo de 2 o 3 años se está realmente logrando lo que queremos saber, y es que el programa de tamizaje realmente detecta a los pacientes de manera temprana antes de que aparezca la enfermedad. No nos gustaría un estudio que salga 100 pacientes positivos, de los cuales apenas 10 tienen la enfermedad. Eso sería demasiado falsos positivos y le quitaría confiabilidad a la prueba. Segundo es, el tercer factor, disculpen, nos ha sucedido, es qué hacer con los resultados una vez sale positivo el estudio. Y la mayoría de veces no pensamos, pero la ley de Murphy, que ustedes todos conocen, nos dice que usualmente esto sucede y es en cualquier momento que se debe esperar. Por ejemplo, si el resultado sale positivo, se confirma genéticamente la prueba, ¿cuál sería el siguiente paso? Es decir, si molecularmente se hizo el estudio y se encuentra que el paciente sí tiene deficiencia de cierta enzima, ¿qué institución o dónde vamos a enviar la prueba para que se confirme que ese defecto enzimático realmente correlaciona con un defecto genético? Esa parte también es difícil, puesto que la mayoría de estudios que se han logrado hasta ahora, no sé si lo dije de manera equivocada, pero es importante, el diagnóstico bioquímico se correlaciona con el genético, porque es a partir del estudio genético que se puede realmente confirmar 100% o 99.9% la presencia de dicha condición y las implicaciones que va a tener en consejería genética a largo plazo. Por ejemplo, si tenemos una prueba, por decir algo, una deficiencia de una enzima, que siempre en nuestros pacientes está dando resultados positivos y esos pacientes tienen siempre la misma mutación, esos pacientes en el futuro no necesitan ni siquiera hacer la prueba biológica, bioquímica que sea tan complicada. Solamente con saber que proceden esa mutación de manera homocigota o ligada al X de acuerdo a la condición, ya no necesitaríamos hacer estudios si la parte clínica del paciente cuadra con la apariencia del paciente. En ese caso va reemplazándose poco, lentamente, y la idea final ya las comentaré, de que se haga cada vez menos este tipo de pruebas bioquímicas que son tan engorrosas y a veces tan difíciles de lograr.
Por ejemplo, es muy frecuente, y ustedes van a encontrar, que el paciente presenta, debido a la disponibilidad de pruebas genéticas, muchas variantes. Es decir, se hizo la prueba, por decir, para la MCAD, que es la deficiencia de cadenas de ácido graso acetil deshidrogenasa A, de la cadena media, disculpe, y ese paciente tiene positiva la prueba de tamizaje, y esperamos que la prueba bioquímica que pueda ser hecha, esperamos, también sale positiva. Si la prueba bioquímica sale dudosa, pero aparece un resultado genético antes de la prueba bioquímica, es difícil de manejar, porque muchas veces nosotros en nuestras poblaciones hispanas o latinas tenemos muchas variantes que no aparecen en la literatura anglosajona, que es de donde nos envían la mayoría de las muestras, de los resultados, de parámetros, digamos, de databases positivas, y pueden considerarse como una enfermedad cuando en realidad es una variante benigna. Por ejemplo, sería muy bueno en esos pacientes confirmar que los padres acarreen la misma mutación. De lo contrario, si los padres tienen la misma mutación de la manera homocigótica o ligada al X sin síntomas, probablemente es una variante de significado no patológico. Esta parte es muy importante, pues realmente nos está confirmando que lo que se encontró a nivel del tamizaje y se corroboró a nivel enzimático sí tiene un correlato en la parte genética pura. Una vez se consiga la confirmación genética, que yo soy una persona que está muy a favor de ello, considero que es importantísimo después el siguiente paso para la prevención de la enfermedad o la aparición de la enfermedad en siguientes gestaciones, ya sea en la misma familia o, como lo haremos más tardíamente, en poblaciones a riesgo. Por ejemplo, supongamos que el paciente sí se encuentra que tiene alteraciones en una enzima o componente del ciclo de la urea y presenta una hiperamonemia. Si este paciente es un varón, que usualmente sucede con la deficiencia de la ornitinotrascarbamilasa, ese paciente puede tener un pronóstico muy pobre si no se detecta a tiempo, pero los hijos varones a largo plazo van a tener el mismo riesgo de presentarla un 50%, la misma enfermedad. Por lo tanto, sería muy importante hacer una especie de prevención de tipo genético, es decir, explicarle a los padres que el riesgo va a ser muy alto para varones. Esto de por sí puede tener unas implicaciones muy serias en las cuestiones culturales o sociales de algunos grupos étnicos, que por ejemplo no van a aceptar eso y van a hacer cierto tipo de estigmatización, por ejemplo, hacia las madres portadoras de estas condiciones. Esos son términos que tenemos que lentamente ir viendo que se pueden presentar. Otras dificultades que hemos encontrado, o que encontramos durante esos pocos años que estuvimos trabajando, es qué hacer con los pacientes que se detectaron, y nos sucedió en varias ocasiones, y con estudios positivos, inclusive estudios enzimáticos y moleculares, pero los pacientes no presentaban síntomas, es decir, o los sujetos realmente no eran pacientes todavía. Es decir, la persona tenía positivas las pruebas, pero el paciente no presentaba ningún síntoma. Estaba creciendo adecuadamente, no presentaba alteraciones. ¿Qué hacer con esos pacientes? Nosotros no sabemos todavía si esos pacientes se deben poner en dietas especiales, tal vez nunca desarrollen la enfermedad. O por el contrario, se debe estar mucho más prevenido respecto a cuándo presentar la enfermedad. Y nos sucedió desafortunadamente con una paciente en Medellín, que todos los estudios fueron positivos, sin embargo, empezando con tamizaje neonatal, sin embargo, la niña nunca desarrolló síntomas hasta los 9 meses de edad, cuando presentó su primera crisis metabólica. Estos son casos inusuales, pero suceden. Y como les digo, nosotros no tenemos todavía datos de nuestra población. Eso es un punto muy importante, lo tocaré dentro de unos breves instantes. Y por lo tanto no podemos estar 100% seguros de que nuestros pacientes van a presentarse clínicamente como lo dicen los libros, que como les digo usualmente son de poblaciones o aplican a poblaciones anglosajonas. ¿Qué hacer con pacientes que presentan la alteración, pero realmente es a largo plazo que podrían presentar las enfermedades? Un niño, por ejemplo, que presente los síntomas a los 5 años o 6 años, ¿se justifica darles tratamientos intensivos durante esos 5 años si no va a presentar ningún problema? ¿Se justificaría esperar? ¿Sería riesgoso, por ejemplo, no dar el tratamiento preventivo porque podría presentarse antes de los 5 años? Ese tipo de preguntas nos toca lidiar con ellas con mucha frecuencia en un programa de tamizaje.
Y eventualmente vamos a encontrar pacientes que tienen lo que llamamos portadores de enfermedad bioquímica pura, es decir, pacientes que tienen claramente alteraciones en las pruebas bioquímicas, incluso moleculares genéticas, pero no presentan síntomas. La causa de esa no la conocemos. Y hay que tener mucho cuidado en no llamar a estos pacientes enfermos, porque en ciertos casos, si los resultados caen en manos inexpertas, ese paciente va a quedar, por ejemplo, marcado como que tiene la enfermedad, como que debe seguir ciertos tratamientos, cierto tipo de controles, cuando es un paciente que nunca va a presentar enfermedad, sino que es solamente un fenotipo de tipo bioquímico. Son enfermedades poco frecuentes, pero pueden suceder también. Otra situación que nos encontramos con cierta frecuencia, desafortunadamente, es qué hacer con los pacientes que salen positivas en las pruebas, pero cuya enfermedad como tal no tiene tratamiento. De hecho, teóricamente, esos pacientes no debería hacerse tamizaje, debido a que al no ofrecérsele nada al paciente no habría ningún beneficio. Pero en la práctica, el tamizaje con acilcarnitinas de perfil es tan bueno y tan amplio que realmente nos queda difícil seleccionar cuáles sí y cuáles no, entonces lo hacemos para todos. Pero hay condiciones que no se ha visto que haya una diferencia entre detección temprana o tardía. No hay tratamientos específicos, los pacientes presentan alteraciones neurológicas muy severas desde muy temprano, con atrofia retiniana o convulsiones intratables que no responden a los tratamientos convencionales y usualmente llevan un pronóstico muy pobre. ¿Qué hacer con esos pacientes? Es decir, ¿cuál fue la ventaja para esa familia como tal de saber que el niño presentó la enfermedad X, pero que no se pudo hacer nada al respecto? Eso también va a suceder con estos pruebas de tamizaje, porque van a suceder casos detectados en los cuales básicamente se le está dando una especie de confirmación, pero no va a haber ningún beneficio para el paciente ni para la familia. El tercero es que algunas enfermedades pueden salir positivas en las pruebas de tamizaje, incluso bioquímicas, pero por motivos que desconocemos se manifiestan diferentes, por ejemplo, entre hermanos. Eso sucede con una condición muy conocida que en algún momento será tamizaje, adrenoleucodistrofia, en la cual solamente los varones son afectados, pero podemos tener niños completamente varones, completamente sanos hasta los 6 o 7 años, presentan enfermedad catastrófica, o algunos hermanos que la presentan solamente a la edad de 30 o 40 años. No sabemos la causa de por qué sucede esto, pero es otra situación que podríamos tener que ver. Es decir, variabilidad dentro del fenotipo. Y por último, en este caso específico, va a suceder que en algún caso salga positiva la muestra, se confirma bioquímicamente, pero eso va a tener implicaciones a nivel, por ejemplo, prospectivo o retrospectivo. Por ejemplo, resulta que un paciente sale positivo y en la historia familiar se encuentra que un hermano o una hermana falleció en el pasado y con un cuadro clínico muy similar. No se puede garantizar absolutamente, por supuesto, que ese paciente ya fallecido tuvo la misma condición o no, pero sube la probabilidad de que hubiera sido algo de tipo metabólico. Eso también tiene unas implicaciones de tipo legal que no sabemos todavía cómo manejar. Es muy posible que una pareja diga, bueno, a mi niño le hicieron esta prueba, ¿por qué no se le hicieron a mi niño anterior? Ese tipo de situaciones son cosas que van a aparecer a lo largo de un uso de tamizaje. Entonces yo creo que ya para resumir, es muy importante que se den este tipo de estudios, porque primero que todo vamos a empezar a tener nuestra propia casuística. Esto va a ser muy importante, porque nos va a decir en el Valle del Cauca o en nuestra comarca el porcentaje de estas enfermedades es más o menos tanto, tantas pueden ser diagnosticadas con el tamizaje, tales pueden ser confirmadas, tantas o cierto porcentaje tiene tratamiento preventivo para que no ocurran estas catástrofes que a veces vemos pues, que se tratan de evitar con estos programas. Pero también me parece muy importante la opción que un profesor mío me comentó, que se llama, la palabra es la genoteca, es decir, tratar de establecer nuestro propio ancestro a nivel genómico, a nivel genético, perdón, de cuáles son nuestras variantes, cuáles son las enfermedades que más estamos dispuestos a padecer en nuestra población, nosotros como tales, no de otras etnias o de otros grupos geográficos. Esto va a ser muy importante porque dentro de 2 o 3 años, cuando tengamos estos datos, podremos sacar nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, debemos ser más agresivos con nuestros pacientes, así el libro diga que no, o al contrario, ser menos agresivo, así el libro diga que sí. Ese tipo de situaciones van a suceder solamente cuando tengamos nuestros propios datos. Por ejemplo, esto va a presentar otro tipo de retos, incluyendo la necesidad de monitoreo constante. Es decir, un paciente que tenga un tamizaje positivo sin síntomas asociados, pero esté a riesgo,
ese paciente va a tener el mismo tipo de cuidado, por ejemplo, por las aseguradoras, por los médicos, va a ser un niño considerado enfermo sin estarlo, va a tener cierto tipo de estigmatización en su colegio o en su familia, aunque sea un niño sano. Todavía no sabemos cómo lidiar con estos resultados. Eso va a ser un proceso en el cual vamos a aprender todos y del cual es tan importante realizarlo con nuestros propios datos. Por ejemplo, una de las situaciones que podríamos ver con cierta frecuencia es saber que estas enfermedades no son tan comunes o tan relevantes en nuestro medio ambiente. Nosotros creemos que sí lo son y por eso se está haciendo el estudio, pero no sabemos con seguridad. Es decir, hasta ahora tenemos datos de pacientes aislados que han salido positivos con este tipo de prueba y en algunos casos se ha podido confirmar, en otros casos desafortunadamente no. O sea, la población exacta como tal, el porcentaje de prevalencia de estas condiciones no las conocemos, al menos de las enfermedades metabólicas que se van a detectar con este tipo de prueba. Y eso es muy importante porque de pronto los resultados, como son generados de nuestro propio ambiente, entorno, van a mostrar otro tipo de situaciones. Sería muy interesante, por ejemplo, ver que, quiera Dios o no sé, dependiendo de los resultados, las enfermedades metabólicas de este tipo no son tan frecuentes como parecen. Eso sería muy importante a nivel de las políticas de salud pública para definir, por ejemplo, en dónde realmente utilizar esos recursos y no en otro tipo y no en estas condiciones, sino en otro tipo de condiciones que pueden ser igual de graves, incluso a veces hasta más graves, y que requieren un tipo de intervención mucho más detallada y costosa. Por ejemplo, las enfermedades de tipo cromosómico, las enfermedades que no son necesariamente metabólicas y otro tipo de enfermedades de las así llamadas enfermedades huérfanas, que de hecho ocupan un 80% de todo el grupo de las enfermedades huérfanas que serían no metabólicas. Condiciones que necesitamos mucha más experiencia en nuestro país, mucho más sistemas de referencia, personas entrenadas en este campo, tanto ojalá por fuera del país para confirmarlo, como personas que se entrenen dentro de nuestro país para que podamos tener nuestra propia casuística. Así que en cierto modo son pequeñas dificultades que podrían aparecer, algunos dirán que no son tan pequeñas, pero que básicamente se resumen en eso, en que tenemos que estar pendientes también del tipo de resultados, de qué hacer con esos resultados una vez sucedan. La mayoría de las veces es relativamente sencillo, pero yo diría que alrededor de un 15-20% pueden suceder estas situaciones que les comenté. Una situación que nos puede pasar, y quiero rematar con esto, que es un poco para algunas personas de tipo algo cómico, es que no sucedió en otro país que salieron las pruebas positivas con 3 hermanos previamente completamente sanos. Eso nos hizo sospechar algo diferente y resultó ser paternidad no biológica. Ustedes se imaginarán las implicaciones legales, de tipo social, cultural de esto. O sea que todo este tipo de resultados y de situaciones van a suceder. Yo les deseo el mejor de los éxitos a lo largo de este proceso. Estoy más que dispuesto para colaborar. Quiero terminar con una diapositiva de mi pueblo, aquí al ladito, mi ciudad de Palmira, donde soy criado, original, y estudié mi bachillerato, porque creo una vez más que a pesar de estar en el exterior en este momento, los lazos afectivos y profesionales son muy altos, y ojalá que este tipo de actividades como las que están realizando sea productiva y próspera. Gracias por su atención.